Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para zambullirnos en el mundo de las incrustaciones de documentos? Esas huellas digitales. Exacto, esas huellas que ayudan a las máquinas a entender la información en texto. Hoy vamos a explorar un artículo que propone una manera de hacerlas aún más inteligentes. Se llama Contextual Document Embeddings. Hola a todos, me da mucho gusto platicar de este trabajo. Antes de empezar, les recuerdo que para seguir explorando estos temas de Machine Learning e inteligencia artificial, pueden suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Bueno, la idea central del artículo es que los sistemas de incrustación actuales, que analizan documentos por separado, podrían mejorar si consideran el contexto, como enseñarle a las máquinas a leer entre líneas. Exactamente. Piensen en un artículo sobre el draft de la NFL. Las palabras NFL, draft o anual tendrán un significado distinto si buscamos en Wikipedia, un sitio web deportivo o una guía de TV, ¿verdad? Claro, es como si el significado cambiara según donde lo encontremos. Exacto. Los modelos tradicionales, como BM25, intentan resolver esto analizando la frecuencia de las palabras en un conjunto de documentos. Si una palabra aparece mucho en un tema, el sistema asume que es importante. Pero los modelos neuronales, los que se usan para crear incrustaciones, no siempre captan esas sutilezas. Entiendo. Es como si vieran las palabras aisladamente, sin entender su significado en un contexto particular. ¿Y qué proponen los autores para solucionar esto? Bueno, presentan dos ideas muy interesantes. La primera es el entrenamiento contextual. Imagina que entrenas a un modelo para reconocer aves. En vez de mostrarle aves al azar, lo llevas a un hábitat específico, digamos un bosque, y le enseñas a identificar las aves que viven ahí. Así, el modelo aprende a reconocer diferencias sutiles entre especies muy similares. Me gusta la analogía. En vez de entrenar con documentos aleatorios, lo hacen con grupos de documentos con un tema similar, ¿cierto? Precisamente, al agrupar documentos similares, crean pseudodominios. Y al entrenar al modelo en estos pseudodominios, lo obligan a aprender las diferencias sutiles dentro de un contexto. Tiene mucho sentido, como darle al modelo una lupa para analizar los detalles del lenguaje en un contexto particular. Y la segunda idea. La segunda es aún más innovadora. Es una nueva arquitectura para crear incrustaciones llamada Contextual Document Embedding, o CDE. Esta arquitectura cambia la forma en que se crean las incrustaciones, haciéndolas sensibles al contexto desde el inicio. Suena interesante, cuéntame más. Imagina que quieres crear una incrustación para un nuevo documento sobre, digamos, física cuántica. En lugar de analizarlo aisladamente, el modelo CDE primero consulta un resumen del contexto de la física cuántica. Este resumen se crea a partir de las incrustaciones de otros documentos sobre el mismo tema. Es como si el modelo tuviera un manual de física cuántica. Exactamente. Al comparar el nuevo documento con este manual, el modelo puede determinar la importancia de cada palabra. Por ejemplo, la palabra cuántico tendrá un peso mucho mayor en este contexto que en un documento sobre cocina. Wow. Es como darle una guía para interpretar el documento en el contexto adecuado. Me imagino que esto impacta significativamente la precisión de las búsquedas. Así es. Al incorporar el contexto desde el principio, el CDE puede crear incrustaciones mucho más precisas. Y lo mejor es que no necesitas reentrenar el modelo para cada contexto. Simplemente le das el resumen del nuevo contexto y se adapta automáticamente. Es como la frecuencia inversa de documentos, el IDF, pero para modelos neuronales. El IDF ayuda a los motores de búsqueda a entender la importancia de una palabra en un conjunto de documentos. CDE hace algo similar, pero más sofisticado, adaptado a las redes neuronales. Suena a un gran avance. ¿Qué tipo de resultados obtuvieron con este enfoque? ¿Realmente funciona mejor? Los resultados son impresionantes. Probaron el modelo CDE en varios conjuntos de datos y tareas, incluyendo búsqueda de información, clasificación de documentos y agrupamiento. En la mayoría de los casos, CDE superó a los métodos tradicionales, especialmente en búsquedas de dominios específicos, como documentos financieros o O médicos. sea, si busco información sobre un tema muy especializado, CDE me ayudará a encontrar resultados más precisos. Exactamente, y lo interesante es que no solo mejora la precisión, sino también es más eficiente, porque no necesitas reentrenar el modelo para cada nuevo dominio, le das el contexto y se adapta. Como un motor de búsqueda personalizado que se adapta a mis necesidades. Sí, imagina un buscador que te permite especificar el contexto de tu búsqueda. Podrías decirle quiero buscar sobre el draft de la NFL, pero desde la perspectiva de un historiador. O muéstrame artículos sobre este medicamento, pero desde la perspectiva de un médico. Eso cambiaría la forma en que buscamos información. Ya no tendríamos que filtrar resultados irrelevantes. El buscador entendería nuestra intención y nos mostraría solo lo que nos interesa. Exacto, y no solo eso, podría ayudarnos a descubrir conexiones que no hubiéramos encontrado. Al comprender el contexto, el buscador podría mostrar información relacionada que no habíamos considerado. Es fascinante. Pero, ¿cuáles son los desafíos para llevar esto a la práctica?
¿Qué se necesita para que los motores de búsqueda del futuro puedan incorporar el contexto? Hay varios desafíos técnicos, por ejemplo, la escalabilidad. Los modelos actuales se han probado en conjuntos de datos pequeños. Para implementarlos a gran escala, como en un buscador global, se necesitarían algoritmos más eficientes, que puedan procesar grandes cantidades de datos en tiempo real. Claro, procesar el contexto de miles de millones de documentos en tiempo real sería una tarea enorme. ¿Qué otros desafíos hay? Otro desafío es la selección del contexto adecuado. Si el contexto no es preciso o relevante, el modelo podría generar incrustaciones sesgadas. Es fundamental desarrollar métodos robustos para identificar el contexto apropiado para cada búsqueda. Entiendo, no se trata solo de incorporar el contexto, sino de hacerlo de forma inteligente. ¿Algún otro desafío? Sí, la privacidad si los motores de búsqueda del futuro necesitan acceder a información contextual personal. Es fundamental garantizar la privacidad de los usuarios. Se deben implementar medidas para proteger los datos y evitar que se usen de forma inapropiada. Por supuesto, la privacidad es fundamental. A pesar de estos desafíos, parece que las incrustaciones contextuales tienen un futuro brillante, ¿no crees? Estoy de acuerdo. Este enfoque puede revolucionar la forma en que buscamos y usamos la información. Es un paso importante hacia la construcción de sistemas de IA más inteligentes y centrados en el usuario. Me encanta cómo este artículo nos lleva a explorar las posibilidades de la búsqueda contextual. Es inspirador pensar cómo la IA puede ayudarnos a acceder a la información de forma más inteligente. ¿Algo más que quieras agregar antes de la sección final? Me gustaría destacar que, aunque este estudio se centra en la búsqueda, las aplicaciones de las incrustaciones contextuales van más allá. Este enfoque podría mejorar tareas como la traducción, el resumen de textos, la generación de lenguaje e incluso el análisis de sentimientos. Es cierto. Al comprender el contexto, los modelos de lenguaje podrían generar textos más coherentes y relevantes. Las posibilidades son infinitas. Exacto. Esto es solo la punta del iceberg. A medida que la IA avanza, veremos más aplicaciones de las incrustaciones contextuales. Totalmente. Es increíble cómo incorporar el contexto abre tantas puertas en la IA. Pero volviendo al tema, me gustaría profundizar en la arquitectura CDE. El modelo crea un resumen del contexto a partir de otros documentos. ¿Cómo funciona eso? Claro, es un proceso bastante ingenioso. Primero, se selecciona un conjunto de documentos relevantes para el dominio que se quiere modelar. Por ejemplo, para física cuántica se usarían artículos científicos, libros, etc. Como una biblioteca especializada. Exactamente. Luego se usa un modelo tradicional para generar incrustaciones para cada documento. Estas incrustaciones capturan el significado de cada documento en términos matemáticos. Entonces, tenemos una representación numérica del significado de cada documento. ¿Y qué hacemos con esas representaciones? Aquí viene lo interesante. En lugar de usarlas directamente, las combinamos para crear una sola incrustación que represente el contexto general del dominio. Se puede usar el promedio de todas las incrustaciones, por ejemplo. Creamos un promedio del significado de todos los documentos. Y este promedio se convierte en el resumen del contexto. Exacto. Esta incrustación promedio captura la esencia del dominio, los conceptos clave, las relaciones entre términos. Y esa información se usa para contextualizar nuevos documentos. Es elegante, el modelo aprende el contexto a partir de los datos. Así es, y es muy flexible. Se pueden crear resúmenes para cualquier dominio, solo hay que seleccionar los documentos adecuados. Y una vez que tenemos el resumen, podemos usarlo para mejorar la precisión de muchas tareas. Fascinantes, hemos aprendido mucho en este Deep Dive. Exploramos cómo las incrustaciones se vuelven más inteligentes con el contexto, analizamos CDE y discutimos las implicaciones para la búsqueda y el procesamiento del lenguaje natural. Algo más que agregar antes de concluir. Me gustaría resaltar que esto es solo un ejemplo de la investigación en IA. Cada día hay nuevas técnicas que nos acercan a sistemas realmente inteligentes. Es un momento increíble para este campo y veremos avances aún más impresionantes. Totalmente de acuerdo. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de este Deep Dive. No olvides suscribirse a AI en Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X para más Deep Dive sobre Machine Learning e IA. Hasta la próxima.